Y vean, a propósito de lo que no podemos creer, pues hemos conocido un documento refiriéndose a la situación que se presenta en la margen derecha del río Guaviare, y es que desde el año 2016 la corporación CDA, que es la autoridad ambiental en el municipio, había venido advirtiendo pues de diferentes irregularidades en el margen derecho en este sector, mejor dicho, en el sector del río, especialmente en el muelle y en este puerto de las voladoras. Conocimos que ahí antes, en el 2016, había funcionado un lavadero de carros que en este caso fue intervenido por la CDA, ya que tenía un alto riesgo de socavación por los vertimientos y el uso de recursos naturales. En ese momento se realizó una medida preventiva. En 2020 la CDA, en un concepto técnico, pues emitió los riesgos de socavación y de todo este sector en la margen del río derecho. El uso del suelo le corresponde exclusivamente al municipio, es decir, que en este caso, pues la autoridad encargada de parar, de frenar, de permitir las licencias de construcción, pues lo da estrictamente la Secretaría de Planeación Municipal. La CDA en este caso no hace sino dar o licencias o el visto bueno, no, perdón, El concepto el concepto ambiental concepto, o el visto bueno. Quiero decir que ellos ahí hacen lo pertinente con no dan licencias, ni las quitan, ni las suspenden. El único es la Secretaría de Planeación. Sí, señor. Ellos solo emiten el concepto. Exactamente. Ahí solamente en el caso en que en algún momento se lleguen a ver afectados los recursos naturales, ya entonces la corporación CDA podría llegar a tomar algún tipo de medida o administrativa sancionatoria frente a ese daño que estén haciendo en temas ambientales. Pero lo que tiene que ver con las estructuras, pues tiene que ver directamente con la Secretaría de Planeación. Con eso claro, veamos este documento que hemos conocido y tiene una fecha del 14 de febrero de 2020. Está dirigido a la secretaria de Planeación Municipal en ese entonces, que fue Flormira Mendoza Chequemarca. Un documento que es enviado desde la corporación CDA y el asunto es el siguiente: solicitud de información, y ponen un número de registro que tiene que ver con un expediente que se está adelantando y es la licencia o el proceso de licencia que se está haciendo a el bien ubicado en la calle Sexta, número 2025, barrio 1 de Octubre, que coincide ser con este edificio que estamos viendo hoy. Está en altísimo riesgo pues de caída por cuenta de este deslizamiento. Leemos en la situación encontrada. Ellos dicen en este momento que conocieron una queja a través de su plataforma en el que dice que cerca al puerto de las voladoras, en la estación de servicio, están adelantando una construcción a las orillas del río Guaviare. Esa es la queja. Ellos ahí, y voy a leer textualmente: se realizó la visita de inspección ocular al área descrita por el quejoso, la cual se encuentra ubicada en esta dirección, Luego dice: anteriormente existía una infraestructura de un primer piso en concreto y en el momento se está adelantando una adecuación a dicha infraestructura, construyendo un segundo y tercer piso con la intención de realizar un hotel, según información suministrada por personas de los establecimientos aledaños. Evidenciamos que se encuentra en la zona de ribera del río Guaviare, ocupando así la ronda hídrica de la margen derecha de dicho río. Esa es en principio la situación que describe el documento de la corporación CDA. Es decir, que aquí están advirtiendo que había una infraestructura que estaba siendo mejorada, o sea, ya solamente tenía el primer piso, le estaban construyendo un segundo y un tercer piso, que se evidenciaba que estaba sobre la ribera del río Guaviare y que ocupaba la ronda hídrica. Luego dice la corporación CDA: por ello nos remitimos al Plan Básico de Ordenamiento Territorial que estaba vigente en ese momento, que es el mismo que todavía sigue vigente hoy porque no ha sido actualizado, que tiene fecha de 2019 y dice que mediante acuerdo 008 del 26 de marzo de 2019, que fue el que se aprobó o que se tenía en ese momento como vigente, y teniendo en cuenta la adecuación de la infraestructura, pues se adelanta las siguientes consultas y revisan los artículos 43 y artículo 45. Dice el artículo 43: áreas de ronda del río Guaviare. Es la franja de 100 metros situada de forma paralela al nivel máximo de aguas al lado y lado del río y que debe estar cubierta con vegetación de tipo protector.
Dice la normativa: uso principal, conservación de uso y restauración de vegetación adecuada, uso compatible, uso prohibido, uso prohibidos agropecuarios y demás, y aquí dan una normativa frente al tema de la ronda del río Guaviare. Pero ojo que acá dice, es la franja y el plan básico de ordenamiento lo está diciendo. Acá solamente la CDA está retomando lo que dice el plan básico. Franja de ¿cuántos metros? 100. De 100 100 metros. 100 metros, situada de forma paralela al nivel máximo de las aguas y que debe estar cubierta ¿con qué? Con vegetación, como lo decía la secretaria Stephanie cuando la entrevistábamos más temprano. Luego se remiten al artículo 45 y habla sobre las áreas de protección por amenaza alta y media por procesos naturales, en este caso por amenaza media de inundación. Entonces dice el artículo 45 que se identifican en el mapa el sistema urbano, hablando del PBOT, la autorización de nuevos proyectos urbanísticos o de infraestructura por parte de la Oficina de Planeación que requieren un estudio detallado de las cotas máximas de inundación del cauce que garanticen un margen de seguridad para que la construcción no sea potencialmente afectada por inundaciones. Es decir, que además de que estaba dentro de la ronda del río, ronda hídrica del río, también era una zona, o estaba más bien pidiéndole la corporación a la Secretaría que se asegurara de esas dos cosas: que no estuviera en la ronda del río y que no fuera un área de amenaza media por inundaciones. Dice esto: asimismo se integrará un plan de manejo que se informe a la Oficina de Planeación sobre las características técnicas y posibles efectos ambientales generados durante las actividades a desarrollar. Esto hablando de esas áreas de amenaza media por inundación. Luego habla también de la amenaza alta por socavación, corresponde a la ronda del río Guaviare. Es decir, que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que sigue vigente en este momento porque no se ha cambiado desde el año 2019, pues da cuenta de que la ronda del río Guaviare es un área alta, no solamente de inundación, sino de socavación por esa misma ronda. Entonces aquí las conclusiones, pasemos a la última página, dice las conclusiones de este artículo, de este documento con fecha de, ya les decía, 14 de febrero de 2020. Dice: según lo observado, se puede concluir que la adecuación que se está realizando a la infraestructura establecida en la calle tal, con el fin de realizar el hotel, se encuentra en la ronda hídrica del río Guaviare, para lo cual el Plan Básico de Ordenamiento Territorial en sus usos condicionados permite la obra de adecuación. Asimismo, por ser un área de amenaza media de inundación, se requiere la autorización de nuevos proyectos de infraestructura por parte de la Alcaldía Municipal en su oficina planeación sujeta a los estudios requeridos, siendo que en esta condición el uso urbano se considera dentro de los usos prohibidos. Cabe indicar que también se encuentra dentro del área de amenaza alta por socavación de la ronda del río Guaviare, el cual permite un uso condicionado de infraestructura turística, lo que cobija dicha adecuación teniendo en cuenta que se proyecta para un hotel. Es decir que, pues por ser un hotel, ese uso estaría permitido, infraestructura turística estaba permitido según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Lo que no estaba permitido, según el Plan Básico, es que es un área de amenaza alta de socavación, que es justamente lo que pasó este fin de semana. Una socavación, una erosión que se va la ronda del río por justamente estar pues al lado del río, que podría pasar. Eso lo tenía previsto el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Ahora, ¿qué dice este documento? Dice y termina: en virtud del anterior me permito solicitar se informe si la adecuación que se adelanta en esta dirección cumple con las condiciones que tratan los artículos 43 y 45 del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para las obras en la ribera del río Guaviare. Lo firma la profesional especializada encargada de las funciones de director seccional Guaviare, Sandra Patricia Valdés Urrego. Este documento, entonces, con fecha del 14 de febrero de 2020, ya daba cuentas y estaba advirtiendo desde la Corporación CDA de ese riesgo que habría en construir esas mejoras. Ya estaba construido un primer piso, estaban en ese momento adecuando un segundo y un tercer piso, y el riesgo era alto de socavación, medio de inundación, y se verificaba que no había 100 metros para esa franja, o no estaban respetando esa franja de ronda hídrica como ronda del río Guaviare, como se estaba planteada, que tienen que ser al menos 100 metros. Y los hechos, lo que está pasando actualmente corrobora la advertencia que hiciera en su momento la Corporación Ambiental CDA, pero también el riesgo que asumió quien hizo la inversión de construir esto allí, pero también deja en evidencia también que no se tomó en cuenta por parte de la administración municipal en ese entonces, que cuando se autorizó a través de planeación, de esta licencia
ahí están las consecuencias de no atender las advertencias de las autoridades ambientales. Sí, señor, ahí está esa evidencia entonces de que esto no es nuevo, no fue una sorpresa, habían alertas anteriores. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se escucharon? ¿Por qué se permitió igual que se avanzara con la construcción de este segundo y tercer piso en una zona de alto riesgo por socavación tan cerca al río Sí, Guaviare? porque el comerciante puede tener las pretensiones de ampliar su negocio y sus servicios, pero ahí es donde está la autoridad, por eso se llama autoridad, ¿no? Sí, de señor. decir si se puede, no se puede. Sí, señor, exactamente. ¿Qué pasaba? Mire, por acá me están llegando unas fotografías de cuando estaban justamente construyéndolo. Vamos a compartirlas de manera rápida con nuestros oyentes a propósito de lo que estábamos leyendo. Ahora, hoy tendrán que entonces sentarse las autoridades en este nuevo contexto, porque ustedes saben que ya lo que pasó, pasó, lo que se firmó, y ahora aquí lo más grave es lo siguiente, que si hay una licencia que está firmada y autorizada, hay un no comerciante que hoy tiene en riesgo esa inversión que hizo. Y esa inversión que hizo seguramente podría incluso verse tan afectada que más adelante la misma alcaldía tendría que entonces responderle por estos daños que está sufriendo hoy. ¿Por qué? Bueno. Porque en principio o hace algunos años le permitieron construir este tema. Pues el permiso le aseguró de que sí podía. Es el tema. Sí, señor. Ahora Mire, lo que nos viene ahorita y es la decisión que se van a tomar en las mesas de trabajo, las mesas técnicas, es qué va a pasar con este edificio, es lo que se preguntan ¿qué va ahora. a pasar? No, pero es que mire, es que O si hay realmente pólizas de seguro. si ustedes se fijan ahí en la base de la edificación, ¿qué soporte tiene eso? Mire, y vean las fotos que entonces estábamos compartiéndoles justamente de cuando denunció, por aquí nos dice, cuando denunciaba la veeduría Red Cipaz. Laura, y es que precisamente la veeduría Red Cipaz en cabeza de la presidenta Fanny Díaz, pues estuvieron hablando desde hace mucho tiempo de este proceso, de por qué había ese licenciamiento, y también hablaron de esos usos prohibidos, de los usos agropecuarios, industriales, urbanos, suburbanos, del loteo y la construcción de viviendas a la orilla del río, de la disposición de residuos sólidos y de la tala y la rocería de la vegetación. Y lo que decían ellos es que desde hace varios años están hablando de por qué se dejó construir allí a la orilla del río. Esa es la foto que nos remite Red Cipaz de la denuncia. Son las 8:24 de la mañana.